Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes. Esto es Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy tenemos una nueva entrega de nuestro programa y vamos a desarrollar un tema muy interesante que hace parte de las propuestas de la doctrina espírita para conocimiento de toda la humanidad, como es el tema Jesús, nuestro guía y modelo. Sabemos que Jesús es el mayor misionero que ha pasado por la tierra. Hoy vamos a hablar de él, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista filosófico, desde muchas aristas que entrega el Maestro, un ser que ha dividido la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Para eso, en este diálogo fraterno tenemos invitado a Álvaro, a John, a Axel y a mi persona, quienes vamos a desarrollar este tema durante esta deliciosa hora. Bienvenidos. Un cordial bienvenida a todos los que nos escuchan, a los radioescuchas. Como decía Víctor, invitándonos esta mañana a ver la enfoque, la visión que el espiritismo, la doctrina clarificada por Allan Kardec, nos presenta de Jesús, porque entre los fundamentos que es esencialmente saber, el espiritismo es una doctrina esencialmente cristiana. Seguimos a Jesús. Y casualmente en el libro de los espíritus ya los guías superiores revelaban, cuando Kardec preguntaba cuál era el modelo propicio, el arquetipo a seguir, en la respuesta más corta de ese libro decían: ved a Jesús. Quiere decir que él no simplemente era ya el hombre crucificado que durante mucho tiempo la humanidad entendió, sino que era un Jesús actuante, vivo, donde se daban las bases para enfrentar todos los problemas y necesidades de la vida. De esa forma es importante ver el esquema que hoy vamos a desarrollar para que quienes nos escuchan vayan dilucidando las dudas y los enfoques necesarios. Sí, muy bien. Es importante revisar este aspecto de por qué los espíritas seguimos a Cristo, porque Cristo es nuestro modelo, porque los espíritas somos cristianos, cristianos que en estos momentos tenemos claro quién es el Mesías, quién es nuestro modelo, quién es nuestro guía. Para eso revisemos rápidamente el significado de las palabras guía y modelo. ¿Qué es guía? Guía es toda aquella persona que dirige, que nos muestra el camino y que nos enseña. Y el modelo es toda persona que con sus actos, que con su forma de mostrar los acontecimientos de la vida, son dignos de ser imitados y de servir de ejemplo a la humanidad. Por eso podemos también preguntarnos, ¿y ejemplo por qué Jesús lo es? Porque se puede muy bien demostrar que a través de los siglos, a través de la historia de la humanidad, Jesús ha sido un claro ejemplo de amor a Dios, y por eso nos ha enseñado también la necesidad de amar al prójimo. Ha sido, sin lugar a dudas, el más grande ejemplo de amor que nos ha dejado. Por eso Jesús se constituye entonces en el ejemplo, en el modelo y en nuestro guía. De esa manera, Allan Kardec, en la revisión que hacía de la doctrina, propuso un pensamiento maravilloso que debe ser la base de los comentarios hoy. No es la naturaleza divina de Jesús lo que nos preocupa, ni sus milagros, ni sus fenómenos, sino un Jesús que, como decía Víctor, dividió la historia, y lo reconocía Ernesto Renan, por sus virtudes. Fueron sus virtudes, sus conquistas morales y psicológicas, las que hicieron de él un hombre maravilloso, un hombre equilibrado, armonioso y justo en todas las circunstancias de la vida. Un hombre que hoy sigue vigente en la presencia y en el alma de muchos seres. Muy buenos días a todos. Gracias a los miembros de este programa, a los directivos, por haberme invitado. Y estamos muy contentos de compartir con todos nuestros radioescuchas, simpatizantes y espíritas
y compartir todas estas maravillosas enseñanzas que nos trae la doctrina espírita, en donde, como se dijo, somos esencialmente cristianos. Ya en el programa anterior vimos que somos fervientes seguidores de Dios, la idea de Dios como el principal fundamento de nuestra doctrina, y hoy otro fundamento bastante esencial que nos caracteriza como cristianos, como dijo anteriormente el hermano Axel. Jesús, el guía y el modelo de la humanidad, el hombre incomparable, el que dividió la historia de la humanidad, el que marca la pauta en nuestro planeta, el espíritu de luz, el espíritu puro, enviado por Dios a conducir a esta humanidad en su esencia, a enseñarnos la ley de amor. Jesús ha sido sin duda reconocido a lo largo de los siglos como el hombre sabio y como el maestro. Sus enseñanzas éticas sobre el perdón y el amor a los enemigos se encuentran entre aquellas que han hecho progresar la humanidad. Su forma de hablar de Dios y su relación con Él nos enseñó a millones de nosotros el camino hacia la espiritualidad. De Jesús se nos han conservado y se nos han comentado muchas enseñanzas. ¿Cómo las hacía Él? Él tenía una forma muy singular de enseñar de tal forma que muchos, después de muchos años de Él haber desencarnado, pudieron escribir sus enseñanzas. ¿Y en qué se basaba esta estrategia de enseñanza? ¿Cómo era, Víctor? Bueno, lo primero que tenemos que ver es el contexto histórico en el cual Jesús vive y desarrolla todo su trabajo. Vemos que Él estaba ante un pueblo de pescadores, un pueblo de campesinos, un pueblo de personas que manejaban los rebaños. Entonces su lenguaje tenía que estar acorde al nivel sociocultural de la humanidad de ese tiempo. Entonces por eso Él hablaba por parábolas, para dar a conocer las verdades espirituales. O sea, pequeños cuentos, pequeñas historias que pudiesen llegar a estas mentes poco desarrolladas, pero que detrás de toda esta historia estaba la gran revelación espiritual. Él quería enseñarnos todo sobre la vida futura, sobre la necesidad del ser, sobre la necesidad de desarrollar unos valores que nos iban a hacer libres. Por eso Él dijo muy sabiamente: busca la verdad y la verdad te hará libre. Allan Kardec hace una visión complementaria a lo que dice Víctor. Muchos se preguntarán por qué, si Jesús había desarrollado todas las leyes, había dado su ejemplo, ¿qué necesidad tenían los espíritus de venir a revelar nuevamente esa visión? Interesante, porque algunos dirán, bueno, ¿por qué los espíritas o el espiritismo es la tercera revelación? Y los espíritus le responden casualmente de que Jesús hablaba, conforme lo decía Axel y Víctor, en parábolas y en alegorías. Porque, como dice Juana de Ángelis, el mensaje de Jesús era programático. Quiere decir que sus palabras irían adquiriendo una asimilación y entendimiento en la medida que la conciencia en la tierra de los hombres fuera desarrollándose y siendo mejor. Además de eso, su mensaje, hoy por hoy, es el mayor discurso de derechos humanos. Fue el primero que en el Sermón de la Montaña habló de la necesidad de ayudar a los más necesitados, de ayudar a los que tenían problemas, porque en ese contexto histórico los pescadores, que en su mayoría era el grupo de apóstoles, pagaban los impuestos con su propia comida. Había un ambiente político muy tenso y la religión, que era más que religión, religiosidad, hacía que el hombre fuera más discriminado y menos tenido en cuenta en su esencia. Es bueno analizar, y esta pregunta se la pasamos a Álvaro, a Jesús desde el punto de vista espírita. Porque hay personas que comentan de que Jesús es el Salvador, Jesús murió por nosotros. ¿Qué piensa el espiritismo? ¿Cuál es la propuesta espírita? No vamos a denigrar los otros conceptos, las otras doctrinas, pero sí vamos a presentar la propuesta espírita, Álvaro. Sí, indudablemente hemos dicho en programas anteriores que la doctrina espírita es respetuosa de todas las religiones y doctrinas. Por ejemplo, los judíos esperaban al Mesías como un hombre poderoso, como un rey que venía a liberarlos de todos los asedios que el pueblo judío recibió desde tiempos inmemoriales. Y cuando llega Jesús, un carpintero que viene a hablar de amor, que viene a hablar de perdón, que viste sencillamente y habla en parábolas, indudablemente no fue aceptado. Y máximo lo vieron como un profeta más.
Sin embargo, gracias a la doctrina espírita, a la información que hemos recibido del plano espiritual superior codificado por Allan Kardec, se nos plantea una nueva dimensión de este ser incomparable. Porque Kardec dice en el Evangelio según el Espiritismo que las partes que constituyen el Evangelio se pueden dividir en 5 partes, ¿no? Los milagros, las profecías, los hechos comunes de la vida de Cristo, las palabras de Jesús que sirvieron como dogmas a la Iglesia Católica y la enseñanza moral. Entonces, ¿qué hizo Kardec y la doctrina espírita? Nos hemos quedado con la enseñanza moral. No nos quedamos aferrados, como hacían los fariseos, al culto externo, a las costumbres, al cumplimiento estricto de la ley humana. Y la semilla de la enseñanza de Jesús estaba quedando absorbida tanto por el judaísmo como por el cristianismo, el catolicismo. En medio de tanta simbología y tanta figuración de tipo religioso, la enseñanza esencial de Jesús estaba quedando relegada a un segundo plano. Entonces la importancia de Kardec y la enseñanza de los espíritus superiores consiste en que rescata la pureza de lo que vino a ser Jesús, nos muestran al Ser Supremo como el Creador y a Jesús como el Espíritu de luz, el Espíritu puro que viene a la tierra a dirigir la humanidad y a darle, como ha dicho John, el ejemplo personal de la vivencia del amor, de la justicia, de la caridad, de la benevolencia, de la dulzura y ante todo el tema del perdón. Entonces ya el espiritismo, desprovisto de todas estas figuraciones religiosas, ve a un Jesús esencial, a un ser maravilloso que conduce nuestras vidas y que nosotros tenemos la obligación de hacerlo algo vivencial en nuestras vidas. O sea que Jesús vino a enseñarnos la finalidad de la vida. Él, así como nosotros que somos espíritus, Él vivió también su proceso. O sea que nosotros podemos llegar algún día a ser como Él. Claro que Él ya nos lleva muchos siglos de experiencia, de evolución, y es normal que Dios haya enviado a uno de sus hijos para que nos enseñara el camino. Y ese vino a ser el trabajo de Jesús. ¿No es así, Axel? Sí, bien, Víctor, como lo anotas. Es importante apreciar este aspecto de Jesús, que vino a traernos muchas enseñanzas. Podemos resaltar una de ellas. La enseñanza que le da al joven rico a partir de su petición, cuando le dice: Señor, ¿qué debo hacer? Él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Descifrando ese mensaje que nos dejó Cristo, podemos definir nosotros que cuando nos habla que ame a Dios profundamente, con toda su alma, es de manera profunda, con conocimiento, porque dice que con tu mente es porque nos pide que racionalicemos ese conocimiento para nosotros estar convencidos de la realidad de Dios, no por dogma, sino por estudio, por principio y conocimiento. Ese es el principal mandamiento. Y cuando bien John anotaba ahora, hace unos minutos, que nos recomendaba el maestro Kardec la instrucción que da respecto a Jesús, nos definía que Jesús es para el hombre el arquetipo de la perfección moral, el que puede aspirar a aquella perfección a la que puede aspirar toda la humanidad, porque Dios nos lo ofrece como ejemplo y nos entregó como su Hijo para el conocimiento de todas sus leyes y todo su amor. Realmente este es un tema muy interesante. Apenas estamos abriendo el libro de todo este conocimiento de Jesús. Hay mucho que aprender de Jesús. La pregunta 625 del libro de los Espíritus, vamos a recordarla. Allan Kardec pregunta a los guías de la humanidad cuál ha sido el arquetipo más perfecto que Dios haya otorgado al hombre para servirle de guía y modelo. Y los espíritus superiores dijeron: ved a Jesús. Y Allan Kardec hace un comentario muy interesante, porque nos plantea de que Jesús, el hombre, es el arquetipo de la perfección a que puede aspirar la humanidad en la tierra. Entonces no hay un modelo más perfecto para que la sociedad pueda ser feliz. No hay un modelo más perfecto para construir la felicidad en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros hogares. Por eso Jesús es el ser más puro que haya aparecido en la tierra. Vamos a ir aclarando poco a poco todo este tema y los invitamos para que sigan escuchando
sigan sintonizándonos con 820 el dial Radio Vigía de Todelar, Luces para el Alma, un espacio para nuestra espiritualidad. Nos vemos en unos segundos. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Regresamos en Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Jesús es el tema central de nuestras existencias, de nuestras vidas. Qué felices nos encontramos de hablar de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor. Y tenemos la gran regla de oro que nos enseñó Jesús, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Indudablemente, muchos siglos antes de la venida de Cristo, ya esta propuesta había sido traída por otras revelaciones, por otros misioneros. ¿Quiénes son estos misioneros, Álvaro? ¿Quiénes ya habían hablado un poco del amor, del cariño? ¿Sí? Tenemos a los griegos, a los persas, a los chinos. Ellos ya fueron planteando una ruta para que el maestro pudiese ya hablar más abiertamente del amor. Sí, indudablemente toda la historia está plagada de misioneros, de iluminados, de grandes inspirados, fundadores de religiones, escritores o autores de libros llamados sagrados, en donde ya estaba planteada la ley de amor, pero en una forma vaga, en una forma imperfecta, en una forma a veces muy teórica o muy envuelta en los principios mitológicos, en algunos casos como esotéricos, y algunos de ellos fueron hombres imperfectos, hombres que en su vida personal, respetando nuevamente a todas estas creencias, tuvieron fallas como seres imperfectos encarnados en la tierra o reencarnados. Mas la gran diferencia cuando llega el Maestro Jesús es que él es el ejemplo viviente de lo que estaba hablando. No bastaba que Jesús viniera a hablarnos de amor y de caridad y de perdón, sino que él en sí era el guía y el modelo, el ejemplo vivencial. Y hemos visto que todas estas enseñanzas debemos traerlas a nuestra vida diaria, ¿no? Jesús en el hogar. Hay un mensaje en Movimiento Espírita Brasileño que dice: Jesús está en las calles. Como dicen otros religiosos, Jesús vive. En realidad, en el mundo espiritual superior está Jesús velando por la marcha del planeta Tierra, y sus enseñanzas que han quedado aquí planteadas en la Tierra es para que nosotros la vivamos en nuestra vida íntima, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestra conducta y en nuestros hábitos. Porque de nada valdría tener todo el conocimiento de lo que Jesús enseñó y se queda como una letra muerta. Los espíritas intentamos vivenciar esta letra muerta y convertirla en un mensaje directo para nuestros espíritus imperfectos que estamos trabajando por un mejoramiento. Y qué mejor lección que lo que Jesús ha planteado y lo que está escrito en las páginas de la doctrina espírita. La doctrina espírita plantea algo maravilloso, y es la relación entre la psicología y el evangelio. Pasamos de la religiosidad pura, cuyo origen es la palabra latina religare, buscar a Dios, en donde las prácticas externas, como explicaba Álvaro, pasan a ser un desarrollo moral y psicológico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Jesús,
Mateo 2:23, y que es una práctica determinante y que Kardec desarrolla con maravillosa pedagogía en esa ley de sociedad, diciendo que indudablemente mucho antes de la venida de Cristo ya era enseñada en el mundo la regla del amor. Decían los griegos: no hagas al prójimo lo que no deseáis recibir. Afirmaban los persas: hacer como queréis que se os haga. Declararon los chinos: lo que no deseáis para vosotros, no lo hagáis a otros. Recomendaban los egipcios: dejar pasar a aquel que hizo a los demás lo que desearías para sí. Adoctrinaron los hebreos: lo que no queréis para vosotros, no lo deseéis para el prójimo. Y Jesús hizo la práctica de esa vivencia frente al Pilatos prepotente, frente a la meretriz de Magdala que requería la rehabilitación, frente al Pedro que lo amaba, pero que aún no tenía el testimonio moral de seguirlo, frente al Tomás que también lo seguía, pero exigía pruebas. Muchas veces en nuestras vidas asimilamos esos caracteres psicológicos. Por eso él, frente a cada situación, tenía una forma de educar, de calmar y de dar expectativas a una rehabilitación constante. Nosotros a veces nos comportamos como un Pedro, que lo queremos, que deseamos, que buscamos corrientes religiosas, pero a veces nos hace falta la voluntad de seguirlo, de transformarnos. Por eso Kardec define al espírita como aquel que hace los esfuerzos de transformarse moralmente, venciendo sus malas tendencias o inclinaciones. También vemos una propuesta muy interesante de Jesús con relación a la propuesta que traía Moisés en el Antiguo Testamento, donde existía la imagen de un Dios vengativo, del Dios de los ejércitos, del Dios que va en contra de un pueblo y a favor de otro. Y Jesús nos trae la idea del Dios es amor, del Dios Padre, del Dios que nos perdona, del Dios misericordioso, del Dios que siempre vela por sus hijos, y si hay alguna ovejita descarriada, Él la va a buscar. Entonces es una propuesta nueva. Algunos hermanos, algunos creyentes de las diferentes religiones todavía están afincados en ese Dios castigador, pero Jesús nos trae la idea del Dios de amor. Entonces nos enseñó a creer, nos enseñó a adorarle en espíritu y en verdad, ya dejando las exterioridades afuera. Por eso él siempre no estuvo de acuerdo con todas las prácticas de los fariseos que mostraban la propuesta exterior, pero él buscaba la construcción del reino de los cielos que estaba en nuestro interior. Por eso Jesús nos invita a la real espiritualidad. ¿Y esta en qué se basa? Se basa especialmente en las enseñanzas más relevantes que nos dejó Jesucristo. Entre ellas podemos resaltar algo sobre los bienes externos, donde nos decía: la vida de un hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee. Jesús, Lucas 12:15. Especificando que nosotros lo que tenemos materialmente es simplemente la herramienta con que vamos nosotros a elevarnos, pero no es parte de lo que nos llevamos cuando nuestra vida se extingue materialmente. El hombre encuentra en lo material los dones, situaciones y favores que Dios nos da, pero con ellos tenemos que nosotros resaltar la espiritualidad. Y también nos deja ese lindo y hermoso nuevo mandamiento, un nuevo mandamiento que nos dio y que nos dice: que os améis unos a los otros como yo os he amado. Juan 13:34. Esta es la más hermosa y profunda recomendación que nos dejó Jesús, porque con ella implantaba realmente en la humanidad la verdadera solidaridad entre quienes nos rodean, garantizando esa confianza fraternal que tiene que ir naciendo poco a poco entre los humanos, entre todos nosotros, y con la certeza de que el entendimiento recíproco entre nosotros es la verdadera ley de Dios. Algo que nos enseña Jesús es determinante: la humildad. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La paz, tan necesaria en nuestros días. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El perdón y la culpa. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y el trabajo, la ley de progreso. Y Jesús le respondió: mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo.
En todos los lugares observamos criaturas quejosas e insatisfechas. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Realmente, Juana de Ángeles nos habla recientemente, en su libro más reciente, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, de la psicología de la gratitud. Hay que agradecer por todo, por la existencia y por lo demás. Casi todos piden socorro. Verá las armas el esfuerzo que les da y le fue conseguido. La mayoría se rebeldiza contra el género de su trabajo. Los que barren las calles quieren ser comerciantes. Los trabajadores del campo preferirían la existencia en la ciudad. El problema con todo no es el género de la tarea, sino el de comprensión de la oportunidad recibida. De modo general, las quejas, en ese sentido, son hijas de la pereza inconsciente. Es el deseo ingénito de conservar lo que es inútil y ruinoso, de las caídas en los pretéritos oscuros. Pero Jesús vino a arrancarnos de la muerte en el error. Nos trajo a la bendición del trabajo, que es el movimiento incesante de la vida. Realmente hay algo muy interesante desde el punto de vista psicológico que nos plantea Jesús, es sobre el esfuerzo personal, ¿verdad, Álvaro? El esfuerzo, la necesidad que cada uno de nosotros tiene que trabajar. Y Él nos dice algo muy interesante: a cada quien según sus obras, a cada uno según sus obras. Y eso nos lleva ¿a qué? A entender que necesitamos trabajar interior y exteriormente para conseguir la bendición, para conseguir todas esas cosas a las cuales aspiramos en esta existencia. No hay frutos sin trabajo, ¿verdad? Indudablemente vemos que entre los libros que escribió el maestro Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, hay un libro introductorio que se llama ¿Qué es el espiritismo? Y allí Kardec escribió lo siguiente: como moral, el espiritismo es esencialmente cristiano, porque la moral que enseña no es más que el desarrollo y la aplicación de la moral de Cristo, cuya superioridad no es negada por nadie, es reconocida por todos, ¿no? La más pura de todas y cuya superioridad no es negada por nadie. Entonces ya vemos que desde esta obra, que es el espiritismo, que aunque no fue la primera obra de Allan Kardec, sino el Libro de los Espíritus, que fue publicada el 18 de abril de 1857, muchas personas piensan que solamente en el libro, el tercer libro, el Evangelio según el espiritismo, es cuando Kardec aborda el tema de Jesús. Y resulta que desde el Libro de los Espíritus y en el Libro de los Mediums y las demás obras está la persona y la doctrina de Jesús como un punto esencial. Entonces, en el sentido vivencial, uno se pregunta, bueno, nos dicen Jesús en el hogar, Jesús en ti, Jesús está en las calles, Jesús está en el necesitado, pero ¿cómo hacerlo? Tenemos que empezar por la mente. Jesús en nuestra mente a través del conocimiento que estamos renovando con la doctrina espírita, mas no se puede quedar Jesús en nuestras mentes, hay que llevarlo al corazón, que es todo un proceso, como todos sabemos, un proceso muy laborioso que incluso exige numerosas reencarnaciones de lucha, de trabajo y de esfuerzo. Y después de tener a Jesús en el corazón, que es el objetivo de la doctrina espírita o uno de los grandes objetivos, es llevarlo a las manos a través de la acción al prójimo, el beneficio, la ayuda, el amor al prójimo, porque si se queda en la mente y no pasa del corazón a las manos, también se queda como una letra muerta. Y también la enseñanza de Jesús debe conducir nuestros pies, nuestros pasos. Entonces fíjense, el conocimiento, el sentimiento, la vivencia, el servicio al prójimo y nuestra conducta es un frontispicio maravilloso que nos trae la doctrina espírita y que conduce nuestros pasos, nuestra vida personal, nuestra vida íntima, la consecución de la paz. Miremos la situación en que está nuestro país, siendo un país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, en teoría. Y uno se pregunta por qué la situación social y política de Colombia ha llegado a esto. Es porque no hemos vivido la enseñanza de Jesús. Bueno, y es importante recordar que la palabra moral, porque estamos invitados a la transformación moral, la palabra moral viene de la palabra costumbres, de mores, costumbres, hábitos. Y nuestra transformación moral es la transformación de nuestros hábitos. Y los hábitos los vivimos en la vida diaria.
nuestras actitudes, cómo saludamos, cómo atendemos a los demás, ¿sí? Cómo hablamos ante los demás. Y es importante que eduquemos nuestros hábitos, porque ya conocemos de que existe una educación intelectual, que es la instrucción, y una educación moral. Y esa es la que muchas veces en este programa hemos dicho, de que podemos tener unos altos niveles intelectuales, pero somos unos analfabetas emocionales, unos analfabetas morales. Por eso la sociedad, muchas personas entran corriendo a desarrollar su intelectualidad, pero su moralidad está muy, pero muy, muy pequeña. Dios nos puede hablar un poco sobre eso, ya que Él ha incursionado en el campo académico durante muchos años. Sí, a todos que nos escuchan, los padres de familia, los jóvenes en momentos de tristeza, las personas que se encuentran sin empleo, las diferentes desdichas que hay, Dios no castiga. Dios lo que pone son pruebas, circunstancias para probar realmente nuestra capacidad de seguirle y amarle, ¿no? Kardec decía lo que ahora se llamaba, y como Víctor decía, inteligencia emocional, inteligencia espiritual, lo llamaba el sentido del desarrollo moral. En las preguntas 11 y 12 de los espíritus, este ser que ante todo era un pedagogo, se preguntó por qué si Jesús mostraba esas capacidades, el ser humano no podía alcanzarlas, ¿no? Y definió por eso la educación con una puntualidad maravillosa, diciendo que según el espiritismo, la educación es el conjunto de hábitos adquiridos. En la pregunta 685, sin embargo, apunta algo más. Él decía, es necesario educar y preparar al hombre para esos días inevitablemente difíciles, porque la tierra, que es lo que también trataba de explicar Álvaro y Víctor, es, bajo la perspectiva espírita, un mundo de expiación y de pruebas. Quiere decir que también, como lo dice Juana, es un educandario, donde estamos viviendo transitoriamente experiencias, transitoriamente dificultades, para sacar de lo más profundo del alma muchas cosas que están adormecidas. Y esto no es nuevo. Daniel Goleman, la inteligencia emocional y espiritual, dice que lo que falta a veces en nuestras vidas es el fortalecimiento en la fe. Quiere decir que, estimado escucha, tú que estás buscando esa respuesta para ser feliz, todo empieza en tu interior. El hecho de levantarse por la mañana y pensar en Jesús, pensar en su fuerza, el hecho de encarar la vida con otra actitud, las enfermedades, aquellos que se encuentran en clínicas, en cárceles, aquellos que están buscando una respuesta del por qué y no el para qué. La respuesta está en Jesús, pero no un Jesús visto en ritos y en dogmas que inicialmente el ser humano utiliza para poder sintonizarse con él, pero sí un Jesús que te exige a ti, que te pide a ti ser distinto. Todo empieza con una oración, todo empieza, como dice Víctor, en entender que la única manera de ser feliz es haciendo felices a los demás, con una sonrisa, escuchándolos, con una forma de que las personas se sientan bien. Hay una frase que se acomoda y dice que las personas que a ti se acercan se vayan mejor de que cuando a ti llegaron. Simplemente con esa visión podemos empezar un día distinto. Y lo otro, no dejar contaminarnos por las circunstancias difíciles de otros, porque a veces nos dejamos contaminar y es más la influencia positiva, negativa, que la positiva. Bueno, recordamos muy bien toda la propuesta de Jesús. Es que Jesús tiene tantas enseñanzas que no terminaríamos de hablar en este programa. Me acordaba un poco de la canción de Ricardo Arjona, que hace muchos años salió, que decía, Jesús es verbo, no sustantivo. O sea que Jesús es acción, ¿verdad? Jesús es vida. Jesús son actos, actitudes, y no es simplemente como el mismo maestro decía, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es cumplir la voluntad del Padre, de Dios? Es cumplir las leyes divinas. Con esos seres se sintoniza Jesús, aquellos que cumplen la ley divina, que es la ley de amor, que es la ley de solidaridad, que es la ley del bien para cada una de nuestras vidas. Seguimos con este programa interesante sobre Jesús, nuestro modelo y guía, en Luces para el Alma. Vayan preparándose para el siguiente segmento, donde tendremos las preguntas al aire. Desea
Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Seguimos con nuestro programa hoy revisando los aspectos de lo que es el segundo fundamento o postulado del espiritismo, Jesús, nuestro guía y modelo. Esperamos las llamadas para que los oyentes que tengan inquietudes al respecto, por favor, al 656-5252 puedan presentarlas. Algo que nos enseñó Jesús y que nos dejó bien claro respecto a la moral, podemos resaltarlo ahora revisando la enseñanza de la humildad, cuando nos dijo: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Qué frase tan profunda, qué conocimiento tan amplio que nos representaba Jesús sobre la humildad. Cuántos acontecimientos en nuestra vida no han sido humillantes para nosotros y cuántos de nuestros actos o acciones no han sido humillantes para otros. Esa enseñanza tenemos que rescatarla hoy para revisarla, cómo está siendo útil en nuestras vidas. Otra es respecto a la paz. Jesucristo nos dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es lo que hoy tanto añoramos en nuestra Colombia, la paz. Revisar esos aspectos de nuestro hogar, de nuestro sitio de trabajo, de donde nosotros nos movemos habitualmente, para ir rescatando poco a poco esos fundamentos de Jesús e implantarlo en nuestras vidas y en nuestras acciones. Y uno de los terceros, el más importante de pronto de todos los principios que podemos revisar hoy y que vivimos día a día, es el perdón y la culpa. Cuando Jesucristo, en esa frase tan maravillosa, les dijo a todos los que lo rodeaban en ese instante de efervescencia: el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Bueno, tenemos alguna llamada al aire. Vamos a darle paso. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Marta Arévalo, ¿cómo le va? Muchas gracias. Marta. Sí. Bienvenida a Luces para el Alma. ¿Desde dónde nos llamas? Desde la ciudad, desde el barrio Canapote. Desde el barrio Canapote. Bueno, bienvenida, Marta. ¿Tienes alguna inquietud? Bueno, como están hablando sobre Jesús, yo quería saber si las personas en la humanidad que no conocen a Jesús en otras religiones también serán salvas. Sí, todos. Bueno, gracias por la llamada, Marta, y buena la pregunta que haces. Durante el desarrollo del programa hemos hecho énfasis que somos muy respetuosos de las diferentes creencias. ¿Por qué? Porque cada quien vive la religión o sigue a Jesús conforme a sus necesidades emocionales y psicológicas. Las diferentes creencias ofrecen unas diferentes perspectivas, pero el concepto salvo es más unido, como lo decía Víctor, a las actitudes morales que a circunscribirnos a determinada religión. Por eso todas las religiones son benditas y son como un faro de luz en el crecimiento del ser humano. Mira que las diferentes religiones dan puestas de hombres que, habiendo vivido sus principios, lograron esa plenitud. Así es que el hecho de salvarnos quiere decir, bajo la visión espírita, cómo desarrollar esas leyes dentro de nosotros. Kardec, en la pregunta 886 de los espíritus, después de haber clarificado toda esta visión, no quedó aún contento y preguntó a los guías de la humanidad: ¿cuál es el sentido de la caridad según Jesús? Habiendo resumido que el concepto de ser salvos o de estar en Jesús o de estar en esas leyes divinas es el ejercicio de la caridad.
Y los guías le respondieron, mira esta maravillosa respuesta: benevolencia para con todos, o sea, la buena voluntad, la buena actitud. Indulgencia para con todos, la conducta de dulzura, indulcere, quiere decir dulces hacia adentro, suaves. Y el perdón de las ofensas. Con esas tres directrices, cualquiera que sea tu creencia religiosa, cualquiera que sea tu visión de ver a Dios, mientras desarrollemos, vamos a ser personas salvas. ¿Por qué? Porque dormimos tranquilas, porque sonreímos a pesar de las dificultades, porque aprendemos a perdonar, que aquel que nos ofende o nos agrede es una persona que necesita amor. Decía Jesús, el amor cubre todos los pecados. Pero ¿cuál es ese amor? Ese amor que vamos desarrollando, entendiendo de que no vivimos una sola vida, vivimos muchas, y que aquello que no podamos concluir en esta existencia, tendremos que volver a superarlas en otra existencia. Muy buena la pregunta. Estas preguntas, como las de Marta, enriquecen el desarrollo de este programa. Jesús es nuestro modelo y guía para siempre. Hay muchas enseñanzas, ¿sí? Muchas enseñanzas de las cuales hablar, y vamos poco a poco, mientras recibimos otra llamada de un fiel oyente aquí de Luces para el Alma. Entonces tenemos también otra persona al aire. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les habla Cristina. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué herramientas dan ustedes a los padres de familia o a las madres que tenemos que salir desde muy temprano a trabajar y llegamos muy tarde a las casas y dejamos a nuestros niños, para que ellos puedan seguir el ejemplo de Jesús, para inducirlos a que se puedan defender con el ejemplo de Jesús ante esta sociedad que tiene tantos caminos bastante peligrosos para determinadas edades? ¿Cuáles serían las herramientas que como madre yo podría utilizar? Gracias. Bueno, hay muchas herramientas, realmente hay muchas herramientas. Hay una básica que utilizamos los espíritas, como es el Evangelio en el hogar, el estudio del Evangelio en el hogar, sentando así las bases espirituales en cada uno de nuestros hogares respecto a los valores del Evangelio. ¿Sí? No vamos a hablar tanto de la historia del Evangelio, las prácticas del Evangelio, sino los valores que Jesús nos deja, como son la solidaridad, el respeto, el amor, la justicia. Y mostrando todos estos valores, podemos ir enseñándolos y llevándolos a situaciones prácticas de los hijos en el día a día. Así vamos educándolos poco a poco, semanalmente, y ellos van haciéndose responsables de sus conductas, en el sentido de que conocen la relación causa-efecto, acción-reacción. Y cuando el ser humano conoce que lo que hace lo lleva a unas consecuencias, comienza a automanejarse, autoadministrarse. También está el cultivo de la oración para los momentos de dificultad, los momentos de angustia. Nuestros hijos puedan orar, saber de que hay un espíritu guía, un espíritu protector, un ángel de la guarda que los acompaña. Y ellos pidiendo a Dios, Dios permite que el guía espiritual les pueda ayudar en los momentos difíciles. También tenemos el tercer elemento, que es el mayor de todos, el ejemplo, ¿sí? El ejemplo educa, el ejemplo nos ayuda a respaldar cada una de nuestras palabras. Tenemos otra llamada al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Teniendo en cuenta que Jesús dijo que hay que perdonar 70 veces 7, digamos, ya yo superé ese límite. Teniendo en cuenta que Jesús dijo que pues quisiera saber si aún puedo seguir a Jesús en ese sentido. Buenas tardes. Sí, vamos a contestar esta pregunta interesante. 70 veces 7 veces. Sí, la visión numérica de esas veces, no olvidemos que para esa época el 7 era considerado un número de cierta margen de lo infinito, de lo no superable, ¿no? Pero esas 70 veces 7 quiere decir que es siempre, interminable, ¿no? Porque perdonar, que viene del superlativo per, de más, donar más, quiere decir que debe ser constante, así como Él es infinito en su justicia. Porque una de las cosas maravillosas que hace el espiritismo
es mostrarnos esos atributos. Y uno de esos atributos es la justicia. La justicia de Dios se hace infinita, porque nosotros, si aplicamos numéricamente ese número de veces, que son 7 o 70 veces 7, quiere decir que ya, si aplicamos meramente esa práctica aritmética o matemática, no habría opción de crecer más, ¿no? Y entonces nos vendrían más compromisos y más situaciones que hoy día la ciencia médica conoce como la somatización, ¿no? Las culpas, la no perdonar. Jesús es un psicoterapeuta, quiere decir que nos previene de enfermedades futuras del alma. Y el perdón, además de ser un beneficio para el prójimo, para el próximo, es un beneficio para nuestra alma. Quien tiene el hábito de perdonar es una persona que constantemente se está liberando de procesos, porque es algo bueno que hay que aclarar. La problemática no es con las personas, son con las leyes divinas. Quiere decir, no es que vengamos varias veces o varias existencias con las mismas personas padeciendo, sino que hasta que ya en el psiquismo, en nuestra forma de pensar y de actuar, sepamos que todo aquel que nos ofende es una persona que tiene más problemas que nosotros, es una persona que necesita de comprensión, ya nos hace personas saludables. Así es que la invitación que el espiritismo se hace es siempre perdonar. No hay límites para el amor, no hay límites para el perdón, así como no hay límites en nuestra vida para ser felices. Esa es la primera opción o propuesta. Seguimos escuchando las preguntas de nuestros radioescuchas y una aclaración más a cargo de Álvaro. Sí, yo quería referirme también a la pregunta que hizo Cristina, en donde nosotros vemos que la doctrina espírita en el libro El Evangelio según el Espiritismo, ahí vamos a encontrar todas las herramientas, ¿no? Todas las enseñanzas que nos legó el Maestro Jesús explicadas por los espíritus superiores, desarrolladas, ampliadas y complementadas, pero con respecto a lo que la inquietud que ella manifiesta de que hoy la vida moderna hace que tanto la madre y el padre nos ausentemos de los hogares, cómo queda la educación de los hijos. Y la doctrina espírita nos enseña que la educación hacia los hijos empieza desde la vida prenatal, a través de las vibraciones de amor que se da a esa criatura que está allí reencarnando. Después, desde el primer día de nacido, a través del ejemplo, no solamente una educación verbalista hacia los hijos, diciéndole haz esto o no hagas esto, sino como alguien mencionó aquí, a través del ejemplo. Entonces, no podemos dejar la educación para cuando el niño tiene 10 o 15 años, sino desde que nace, y a través de las vibraciones del amor durante el embarazo. Y esto debemos ser consecuentes, de tal manera que cuando los padres y madres nos toque salir a trabajar, ya hayan unos principios morales y espirituales sembrados en esos niños y en esos adolescentes. Sí, estábamos hablando, Álvaro les hablaba un poco sobre el Evangelio según el Espiritismo. En este libro hay unas anotaciones sobre el Evangelio que Jesús nos dejó, esa buena nueva, porque Él nunca escribió, ¿sí? Los que escribieron fueron otras personas, ¿sí? Que lo conocieron Él directamente, como en el caso de Mateo, de Juan, y otros que conocieron el Evangelio en sus correrías, como en el caso de Lucas. Y en el Evangelio según el Espiritismo nos hablan, por ejemplo, de mi reino no es de este mundo. Esa es una de las propuestas interesantes, con las cuales Jesús realzaba su realeza moral, mas no su realeza terrenal. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre, indicándonos de que hay muchos mundos que nos rodean, que son moradas de los espíritus que van evolucionando. También nos habla el Evangelio según el Espiritismo sobre nadie puede ver el reino de Dios si no naciese de nuevo. Entonces ahí está toda la propuesta sobre la reencarnación. También nos proponen las bienaventuranzas como bienaventurados los afligidos. Y este tema es muy interesante en el caso de nosotros que vivimos en este planeta Tierra, donde hay todavía mucho dolor, mucho sufrimiento. Y este es uno de los capítulos más extensos del Evangelio según el Espiritismo, que nos habla de las causas actuales, anteriores de nuestros dolores y nuestras aflicciones. El amar al prójimo como a sí mismo también es un capítulo muy bonito para desarrollar y entender la ley de amor, que es el fundamento mayor que nos trajo Jesús. También se nos habla de amar a vuestros enemigos, no solamente los enemigos encarnados, sino
también los enemigos desencarnados. También hay otro tema muy interesante. Por ejemplo, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Hablándonos también del desinterés, ¿sí? La necesidad del desinterés. Y los espíritus nos hablan que el interés personal es uno de nuestros mayores defectos. También está el tema de honra a tu padre y a tu madre. Importantísimo, ¿sí? Porque los problemas familiares son uno de los grandes escollos que tiene la humanidad, por la falta de respeto a los padres. Fuera de la caridad no hay salvación, que es una de las banderas de la doctrina espírita, porque no decimos fuera del espiritismo no hay salvación, fuera de la iglesia no hay salvación, sino es fuera de la caridad. O sea que cualquier persona estando en cualquier doctrina, si es caritativo, si ama de verdad, si perdona de verdad, puede alcanzar grandes logros a nivel espiritual. Entonces, tenemos muchas propuestas acá para el estudio de la doctrina espírita a través del Evangelio según el Espiritismo. ¿Tenemos alguna otra llamada? Sí, buenas tardes, habla Laura. Buenas tardes, Laura. Sí, yo quisiera saber por qué Jesús hablaba en parábolas, en un lenguaje algo como complicado en la época, y hasta hoy en día lo lee uno y nos cuesta trabajo entenderlas, ¿no? Bueno, gracias, Laura, por tu pregunta. Vamos a tener una respuesta para la misma. Sí, Laura, muy amable por tu pregunta. A ver, precisamente Jesús recurría a pequeños relatos tomados de la vida cotidiana, de la vida diaria, que aún hoy resultan muy fáciles de entender. Por eso los conocemos hoy como parábolas. ¿Por qué se refería Jesús a esto? ¿Por qué tomaba ejemplos de la vida cotidiana, tomaba ejemplos de la vida diaria? Porque era precisamente lo que nosotros vivimos y que no iban a ser fácilmente olvidadas esas enseñanzas. Hoy podemos recordar y vivenciar muchas de ellas como reales y como contemporáneas, como muy frecuentes en nuestra vida normal de estos días, ¿no? Estas parábolas eran la forma como Jesús podría sostener entre aquellos que lo escuchaban las enseñanzas de una forma didáctica y muy ejemplificada, tanto así que pudieron muchos años después comenzar a escribirlas, recordando bien lo que él decía. Es la única forma de mantenerlas con nosotros. ¿Y quién no ha podido escuchar parábolas distintas durante su infancia, adolescencia, inclusive hoy día, que no nos llegue tan profundamente? Es la forma más ejemplificante, la estrategia educativa más importante que utilizó Jesús, porque sus enseñanzas no fueron olvidadas. Muchas gracias, Axel. Gracias, Laura, por tu pregunta, que enriquece el desarrollo de este lindo programa del día de hoy, como es Jesús nuestro modelo y guía. Hay muchas cosas que se hablan de Jesús. Vamos a aclarar, John, el tema de porque hay personas que dicen que Jesús es Dios, ¿sí? Y Dios es Jesús. ¿Eso qué opinión te merece como espírita? Sí, el espiritismo y Allan Kardec, en una obra que desarrolla la codificación, que es la Génesis, donde él se toma además el trabajo de establecer esa gran diferencia. Siempre Jesús, en todas sus palabras, textual y gramaticalmente, se refirió al Padre que me envió. Desde ese momento ya hay una diferencia que hace diferente a Jesús de Dios. No son una misma persona bajo la visión espírita. De hecho, el hecho de que Jesús sea el espíritu más evolucionado nos los muestra como arquetipo, como modelo, porque él conquistó algo que ninguno en la humanidad había conquistado: la sintonía perfecta con Dios en sus actos, en sus pensamientos. Tampoco Jesús, nos lo aclara Kardec, es el medium de Dios, porque Jesús había logrado esa igualdad, ese desarrollo de esas facultades, pero sí se mantenía constantemente inspirado por él, ni era medium de nadie, ¿no? Porque sus cualidades morales y espirituales le permitían un desarrollo propio de sus facultades y de todo lo que hizo. Lo que sí se sintonizó permanentemente con él, y por eso lo vemos, ¿no? De que habiendo adquirido esas perfecciones, porque eso es otro que hay que aclarar, ¿no? Hollywood ha hecho mucho dinero. Dicen por ahí que Judas lo vendió por 30 monedas y John Brown lo vendió por 30 millones con esa serie de literaturas que confunden las generaciones. Jesús era perfecto
y no tenía ya razón de ser de luchar contra las cosas que normalmente aturden al ser humano. Su conquista, nos enseñan los espíritus, no inicia desde el momento en que inicia su predicación, ¿no? Desde antes de su encarnación, porque Jesús no reencarna, encarna como misionero. Ya él había perdido en sus matrices mentales toda la experiencia humana, pero fue tanto su amor por la humanidad, además de ser el co-creador del mundo, que viene en carne propia a nuevamente a vivir esas dificultades y limitaciones que el organismo le propicia a cualquier ser humano. Entonces, Jesús y Dios, como tal, son dos cosas distintas, y no por eso deja de perder su gran brillo en sus perfecciones y en sus virtudes, ¿no? Porque hay un miedo. Hace poco se estaba buscando las excavaciones. Hay varios estudios científicos que buscaban el cuerpo de Jesús para derrumbar su resurrección. Hay otros que comenzaron a buscar el rostro científico de Jesús para desmitificarlo y decir que no era aquel hombre bello de ojos verdes y de cabello rubio. Y miren que con la doctrina espírita esas cosas pierden realmente importancia, porque nos interesan son sus virtudes, sus formas en cómo actuó frente a toda situación de la vida, y es la forma que nosotros debemos aprender, ser felices, ser realmente contentos con todo lo que tenemos. Lamentablemente el tiempo se nos acaba, se nos va tan rápido en este fascinante programa, pero tendremos nuevas entregas porque todavía hay muchos temas en el tintero, como son los llamados milagros que Jesús desarrolló, los discípulos, y tendremos también otros programas dentro de las propuestas de la doctrina espírita para desarrollar. Entonces, gracias en este día por la gran oportunidad que nos brindaron de llegar a cada uno de sus hogares. Este es Luces para el Alma. Pueden seguirnos a través de internet, a través de www.todelar.com, y también pueden visitarnos también en nuestra página web. Saludos también para San Andrés, para Chocó, para toda Colombia, el Caribe, Panamá, que nos escuchan, y queremos llegar siempre a sus corazones. En nombre de Dios, en nombre del Maestro Jesús, nos despedimos de esta entrega de Luces para el Alma, un espacio para desarrollar nuestra espiritualidad. Buenas tardes. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. Muchos años de él haber desencarnado, pudieron escribir sus enseñanzas. ¿Y en qué se basaba esta estrategia de enseñanza? ¿Cómo era, Víctor? Bueno, lo primero que tenemos que ver es el contexto histórico en el cual Jesús vive y desarrolla todo su trabajo. Vemos que él estaba ante un pueblo de pescadores, un pueblo de campesinos, un pueblo de personas que manejaban los rebaños. Entonces su lenguaje tenía que estar acorde al nivel sociocultural de la humanidad de ese tiempo.
Entonces por eso él hablaba por parábolas, para dar a conocer las verdades espirituales. O sea, pequeños cuentos, pequeñas historias que pudiesen llegar a estas mentes poco desarrolladas, pero que detrás de toda esta historia estaba la gran revelación espiritual. Él quería enseñarnos todo sobre la vida futura, sobre la necesidad del ser, sobre la necesidad de desarrollar unos valores que nos iban a hacer libres. Por eso él dijo muy sabiamente: busca la verdad y la verdad te hará libre. Allan Kardec hace una visión complementaria a lo que dice Víctor. Muchos se preguntarán por qué, si Jesús había desarrollado todas las leyes, había dado su ejemplo, ¿qué necesidad tenían los espíritus de venir a revelar nuevamente esa visión? Interesante, porque algunos dirán, bueno, ¿por qué los espíritas o el espiritismo es la tercera revelación? Y los espíritus le responden casualmente de que Jesús hablaba, conforme lo decía Axel y Víctor, en parábolas y en alegorías. Cristianos que en estos momentos tenemos claro quién es el Mesías, quién es nuestro modelo, quién es nuestro guía. Para eso, revisemos rápidamente el significado de las palabras guía y modelo. ¿Qué es guía? Guía es toda aquella persona que dirige, que nos muestra el camino y que nos enseña. Y el modelo es toda persona que con sus actos, que con su forma de mostrar los acontecimientos de la vida, son dignos de ser imitados y de servir de ejemplo a la humanidad. Por eso podemos también preguntarnos, ¿y ejemplo por qué Jesús lo es? Porque se puede muy bien demostrar que a través de los siglos, a través de la historia de la humanidad, Jesús ha sido un claro ejemplo de amor a Dios, y por eso nos ha enseñado también la necesidad de amar al prójimo. Ha sido, sin lugar a dudas, el más grande ejemplo de amor que nos ha dejado. Por eso Jesús se constituye entonces en el ejemplo, en el modelo y en nuestro guía. De esa manera, Allan Kardec, en la revisión que hacía de la doctrina, propuso un pensamiento maravilloso que debe ser la base de los comentarios hoy. No es la naturaleza divina de Jesús lo que nos preocupa, ni sus milagros, ni sus fenómenos, sino un Jesús que, como decía Víctor, dividió la historia, y lo reconocía Ernesto Renan, por sus virtudes. Fueron sus virtudes, sus conquistas morales y psicológicas, las que hicieron de él un hombre maravilloso, un hombre equilibrado, armonioso y justo en todas las circunstancias de la vida. Un hombre que hoy sigue vigente en la presencia. Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes. Esto es Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy tenemos una nueva entrega de nuestro programa y vamos a desarrollar un tema muy interesante que hace parte de las propuestas de la doctrina espírita para conocimiento de toda la humanidad, como es el tema Jesús, nuestro guía y modelo. Sabemos que Jesús es el mayor misionero que ha pasado por la tierra. Hoy vamos a hablar de él desde el punto de vista y en el alma de muchos seres. Muy buenos días a todos. Gracias a los miembros de este programa, a los directivos, por haberme invitado. Y estamos muy contentos de compartir con todos nuestros radioescuchas, simpatizantes y espíritas, y compartir todas estas maravillosas enseñanzas que nos trae la doctrina espírita, en donde, como se dijo, somos esencialmente cristianos. Ya en el programa anterior vimos que somos fervientes seguidores de Dios, la idea de Dios como el principal fundamento de nuestra doctrina,
Y hoy otro fundamento bastante esencial que nos caracteriza como cristianos, como dijo anteriormente el hermano Axel. Jesús, el guía y el modelo de la humanidad, el hombre incomparable, el que dividió la historia de la humanidad, el que marca la pauta en nuestro planeta, el espíritu de luz, el espíritu puro, enviado por Dios a conducir a esta humanidad en su esencia, a enseñarnos la ley de amor. Jesús ha sido sin duda reconocido a lo largo de los siglos como el hombre sabio y como el maestro. Sus enseñanzas éticas sobre el perdón y el amor a los enemigos se encuentran entre aquellas que han hecho progresar la humanidad. Su forma de hablar de Dios y su relación con Él nos enseñó a millones de nosotros el camino hacia la espiritualidad. De Jesús se nos han conservado y se nos han comentado muchas enseñanzas. ¿Cómo las hacía Él? Él tenía una forma muy singular de enseñar de tal forma que muchos después de psicológico, desde el punto de vista filosófico, desde muchas aristas que entrega el maestro, un ser que ha dividido la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Para eso, en este diálogo fraterno tenemos invitado a Álvaro, a John, a Axel y a mi persona, quienes vamos a desarrollar este tema durante esta deliciosa hora. Bienvenidos. Un cordial bienvenida a todos los que nos escuchan, a los radioescuchas. Como decía Víctor, invitándolos esta mañana a ver la enfoque, la visión que el espiritismo, la doctrina clarificada por Allan Kardec, nos presenta de Jesús, porque entre los fundamentos que es esencialmente saber, el espiritismo es una doctrina esencialmente cristiana. Seguimos a Jesús, y casualmente en el libro de los espíritus ya los guías superiores revelaban, cuando Kardec preguntaba cuál era el modelo propicio, el arquetipo a seguir, en la respuesta más corta de ese libro decían: ved a Jesús. Quiere decir que él no simplemente era ya el hombre crucificado que durante mucho tiempo la humanidad entendió, sino que era un Jesús actuante, vivo, donde se daban las bases para enfrentar todos los problemas y necesidades de la vida. De esa forma es importante ver el esquema que hoy vamos a desarrollar para que quienes nos escuchan vayan dilucidando las dudas y los enfoques necesarios. Sí, muy bien. Es importante revisar este aspecto de por qué los espíritas seguimos a Cristo, porque Cristo es nuestro modelo, porque los espíritas somos cristianos.